Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Amigos, gracias por acompañarnos. Les doy una cordial bienvenida y les invito para que, unidos en oración, pidamos la bendición de nuestro Padre para este momento devocional. Querido Dios y Padre nuestro, muchas gracias por el regalo de la vida, por la oportunidad de abrir tu palabra. Rogamos tu protección y la bendición que prospere cada cosa que hagamos en este día. Por favor, te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amigos, continuamos con el estudio de la iglesia de Sardis. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 3 y leamos el versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No existe mayor tragedia en la vida que tener una imagen ante la sociedad, pero en la realidad ser otras personas completamente distintas. Este es uno de los problemas más antiguos que existen. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pretendieron cubrir la desnudez con hojas de higuera? Y finalmente con ello pretendieron resolver el problema y hacerlo lejos de Dios. Y es que este es el principal problema cuando escondemos la realidad de lo que realmente somos. En cualquier lugar vemos personas sonriendo en público, pero ¿realmente somos felices? Ahora, con la influencia de las redes sociales, vemos los mejores rostros, las mejores sonrisas, los colores más vivos, pero ¿realmente están reflejando la esencia de nuestra vida? Ahora, no piense usted que este es un problema que surgió con las redes sociales. No, esta tendencia, como decía, es tan antigua como la raza humana. De hecho, el propio Señor Jesucristo en Mateo 23, 27, mire cómo se refirió a un grupo de personas particular. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Amigos, lo grave de esta situación es que mientras tratamos de esconder nuestra real condición, la verdad es que cada vez estaremos más lejos de la posibilidad de cambiarla. De hecho, lo que el Señor Jesucristo hace en Marcos 11:12 nos dice que efectivamente hay un problema que tenemos que identificarlo, y el problema no está en el hecho de ser lo que somos, sino de pretender esconderlo. Mire lo que dice en estos 2 versículos de Marcos 11, los versículos 12 y 13. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Si ustedes se dan cuenta, amigos, a simple vista parece ocurrir una injusticia.
Jesús fue en busca de higos, pero no los encontró. Y a pesar de que el texto dice claramente que no tenía higos porque no era época de higos, sin embargo el Señor Jesucristo la maldijo y efectivamente la higuera se secó. La maldijo porque no tenía higos, pero ¿cómo esperaba el Señor que tuviera higos si no era época de higos? Insisto, en apariencia parece que se cometió una injusticia, pero no. Los expertos nos dicen que las higueras, al menos de este tipo, solamente producen hojas cuando tienen fruto. Quiere decir que ellos enseñan que las hojas le dicen a la gente: ven porque tengo higos. Y por eso cuando el texto dice que el Señor vio la higuera a lo lejos y la ve llena de hojas, tal como el texto lo dice, pues lo que la higuera estaba diciendo: vengan, yo tengo higos. Y cuando él llega se encuentra que la higuera no tiene higos. ¿Por qué razón? Es cierto, no tiene higos porque no es época. El problema, quiero poner el dedo en el punto, el problema no es que no tuviera higos, pues era normal, no era época de higos. El problema es que sin tener higos produjo hojas como diciendo: ven, yo tengo algo para darte. Sin embargo, al llegar el Señor Jesucristo utilizó esta higuera para ilustrarle a las personas que el problema no es que no tengamos fruto. El problema no es que seamos malos, que seamos pecadores como la Biblia lo describe. No es que seamos personas con un carácter distorsionado. Ese no es el problema. El problema es pretender ser diferentes a lo que somos. Es decir, que la falta de transparencia nos estaría colocando fuera del alcance del poder de Dios para transformarnos. De hecho, amigos, en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ven ustedes? El Señor no murió por nosotros porque hay algo bueno en nosotros. Él nos amó y entregó su vida en sacrificio por nosotros a pesar de lo que somos. ¿Se dan cuenta? El problema no es que somos pecadores a la luz de las Escrituras. El problema, amigos, no es que somos culpables o seamos inmorales. El problema es que siéndolo, lo escondamos. En Primera de Juan 1:8, el apóstol dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. He conocido personas que han luchado con el problema del alcoholismo y una de las reglas o uno de los principios que en el grupo de Alcohólicos Anónimos enseña es que mientras uno no reconoce su problema, y creo que esto aplica en muchas áreas de la vida, mientras uno no reconoce su problema, pues no va a reconocer que necesita ayuda y por lo tanto no va a pedir ayuda. Entonces el problema no es que cometamos errores, no es que seamos malos, el problema es que no lo reconocemos y mientras no lo reconocemos no podemos venir, como aquí mismo en Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice el texto, que no solo de limpiarnos, sino de perdonarnos, dice, de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir, ese poder transformador no puede hacerse una realidad en la vida de aquel que, siendo inmoral, lo niega. Siendo una persona falsa, lo esconde. O siendo una persona terrible, la peor persona que usted se puede imaginar, esconda esa condición. A eso se refiere el texto que hoy estamos estudiando en Apocalipsis 3:1. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, ese es el problema. Porque lo acabo de ver, lo acabo de mostrar con ustedes en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir, esto es una condición de muerte, ese no es el problema.
esa es precisamente la razón por la que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Vino porque somos pecadores. No nos rechazó por lo que somos. No, amigos, el problema no está en lo que somos. El problema está en que pretendamos ser otras personas completamente distintas. Ahora entonces, amigos, la oración, en este caso, cuando hablamos del poder venir delante de Dios y echar mano de ese poder transformador, bueno, radica en una promesa maravillosa entonces de 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La reprensión a la iglesia de Sardis es llevar en su nombre vida, pero en la realidad llevar muerte. Esta mañana te invito a que uses el eslabón de la oración para conectarte a la fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo. No escondamos. Al caer de rodillas, reconozcamos lo que somos. Pidamos perdón. Reconozcamos que necesitamos el poder de Dios, porque ¿a quién pretendemos engañar después de todo, amigos? No podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos engañar a Dios. ¿Qué sentido tiene engañar a los demás si vivimos vacíos, si vivimos en dolor, si vivimos en tal vez estrés por pretender ser lo que no somos? Esta mañana te invito a que abras tu corazón a través de esta oración y le digas: Padre, reconozco que te necesito. No más esconderé lo que soy. Abro mi corazón y suplico que me ayudes a ser una persona diferente, una persona que tenga vida. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por llamarnos la atención, porque sí, qué difícil es, Padre, qué difícil es reconocer lo que somos. Pero suplicamos nos perdones y, de acuerdo con tu palabra, no solo nos perdones, sino que nos limpies de toda maldad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esperanza de mi corazón es la venida del Señor. Gran fe tenemos, la que Cristo da en sus promesas de amor. Ya del tiempo es el fin, cuando la humanidad se despierta al pronunciar: aleluya, Cristo es Rey. La esperanza de mi corazón es la venida del Señor, del Señor. Muy buenos días, amigos televidentes. Nuevamente les saluda su amigo el Dr. Gordon en este programa Buenos días, Señor Jesús. Y queremos desearles, aparte de una muy feliz mañana, que el resto del día pueda ser de buen provecho para cada uno de ustedes. Nos gustaría tomar estos pequeños momentos que tenemos con ustedes para poder presentar o platicar de un tema de interés, especialmente para aquellos que o tienen un niño recién nacido, o que tienen algún familiar que tiene un bebé recién nacido, o que probablemente dentro de muy poco lo vayan a tener. Es un aspecto que se ve bastante frecuente en este área, es lo que llamamos la ictericia, o cuando los niños se ponen amarillos. Se ha visto que más o menos 2 de cada 3 niños tienden a ponerse amarillos. Como sucede con la mayoría de las enfermedades o de los problemas, la gran mayoría de aquellos que se presentan
tienden a ser muy leves o no muy significativos, pero de igual manera tenemos una proporción, aunque bastante pequeña, pero sí bastante significativa, a la cual hay que observar y tener cuidado con eso. Muchas personas se preguntan, ¿por qué es que los niños se ponen amarillos? Dentro de los glóbulos rojos hay un compuesto que se llama hemoglobina, que es la que se encarga de, adentro del glóbulo rojo, agarrar el oxígeno cuando pasa el glóbulo rojo por el pulmón, y cuando llega a los tejidos, entonces suelta el oxígeno allí. Hágase cuenta que es el carro de transporte para lo que es el oxígeno. Lo que sucede es lo siguiente. Los glóbulos rojos tienen lo que llamamos una vida media o una vida promedio. En adultos es aproximadamente de 120 días, del tiempo que se forma el glóbulo rojo hasta que se muere ese glóbulo rojo. En los niños la duración o la vida media de ellos tiende a ser menos. Cuando el niño está adentro de la mamá, todos los órganos están bien desarrollados. De igual manera, los glóbulos rojos pasan por su vida media probablemente por allí de unos 60, 90 días más o menos, y entonces estos también se destruyen. Lo que sucede es de que como el niño por medio del cordón umbilical está adherido a la mamá, el hígado de la mamá se encarga fácilmente de eliminar esto. Lo que sucede es que al ser cortado el cordón umbilical, ya el hígado de la mamá no puede estarse encargando, no puede encargarse de eso ya. Entonces el hígado del niño, que no estaba muy acostumbrado a tolerar toda esta carga de trabajo, entonces ahora tiene que ser absolutamente el encargado de estar solucionando este problema. No está listo para esto, entonces se le va atrasando el trabajo, por así decirlo. Entonces en la sangre se acumula este producto que se llama hemoglobina, la cual tiende a adherirse muy fácilmente a la grasa. Debajo de nuestra piel tenemos una buena capa de grasa y entonces allí también se adhiere el exceso de bilirrubina que hay, y entonces notamos que el niño se pone amarillo. Eso es la explicación más sencilla que podría tener para explicarles a ustedes de lo que se trata esto. Ahora, lo que sucede entonces es de que a través de lo que es este proceso de la destrucción natural de los glóbulos rojos, se va acumulando esa bilirrubina. Hay algunos procesos que pueden hacer que mayor cantidad de hemoglobina se tienda a estar acumulando. Por ejemplo, hay algunos niños que nacen con algunos moretones o pequeños sangrados en la cabeza que se llama cefalohematomas. O si fue un parto muy traumático, pueden tener moretones en algunas partes del cuerpo y son glóbulos rojos que más rápidamente tienden a destruirse y entonces aumentar más la cantidad de bilirrubina que el hígado tiene que estar controlando o eliminando. Ahora, ¿por qué preocuparse si eso aparentemente es un proceso muy normal? Si la bilirrubina se llega a disparar o llega a subir a un nivel excesivamente alto, puede acumularse mucho en el cerebro. Una gran cantidad de lo que es el contenido del cerebro es grasa, entonces allí se acumula también y puede llegar a ser tóxico y desarrollar una enfermedad que se llama kernípteros, que es básicamente un tipo de parálisis cerebral que algunos niños pueden tener. Hace años atrás se podría tener un control mayor en relación con eso, ya que la mayoría de las mujeres hoy en día tienden a tener sus partos en el hospital. Anteriormente se quedaban 3, 4, a veces hasta 5 días después de haberse aliviado. Pero ahora se trata de que se den de alta entre 24 y 48 horas después de haberse aliviado. El problema está en de que la mayoría de los casos de la bilirrubina alta tiende a presentarse al tiempo del tercer, cuarto, a veces hasta el quinto día. Entonces es cuando ya los niños han salido. ¿Cómo lo podemos identificar? Como les mencioné anteriormente, a través de lo que es una coloración amarillenta de la piel. La manera como el cuerpo lo manifiesta es algo bastante curioso. El primer lugar donde lo tiende a manifestar es en los ojos. Después de eso se va a estar poniendo amarilla la cara. Después se extiende a lo que es el cuerpo y de allí las extremidades. Hay algunos valores, no hay
algo bastante o específicamente fijo en cuanto al valor, pero se puede tener una estimación de esto. Ya después de que todo el cuerpo está amarillo, entonces es muy difícil poder decir realmente qué valor pueda tener, así que se necesitaría hacer un examen de sangre para saber exactamente qué valor tenga. No tanto valor en cuanto a días, sino las horas de los niños. Por ejemplo, un niño pasando del primer día al segundo día, si tiene un nivel de bilirrubina, que es lo que se mide aproximadamente de 8 por dar una figura, sería un nivel bastante alto, y eso es básicamente al inicio del segundo día. Pero a finales de ese mismo segundo día, un nivel de 8 sería bastante tolerable para ese mismo niño, así que depende de las horas que tenga el niño de vida, lo que es la significancia que esto pueda tener. Ahora, la evaluación que se realiza es en primer lugar a través de una historia para estar seguro de que no haya algún factor predisponente, y hay algunos exámenes de sangre que se pueden llegar a hacer. Algunos niños no solamente lo presentan relacionado con este aspecto que les mencioné anteriormente de lo que es la destrucción de los glóbulos rojos, sino que hay otros factores que pueden contribuir un poco más. Entre ellos están las infecciones. Lo que se ha visto es especialmente infecciones de las vías urinarias, puede relacionarse mucho con lo que es la presentación del color amarillo en los niños. Cuando son más grandes, adolescentes o adultos, no es un factor que se presenta, pero sí en niños recién nacidos. Así que es una de las cosas que como médicos tendemos a buscar también. Ahora, ¿cuáles son los otros factores de riesgo que se puede ver con esto? Puede depender a veces de la raza de la persona. Los que son de raza asiática, de igual manera razas hispanas, tienden a tener una mayor tendencia o frecuencia a desarrollar lo que es la ictericia o el color amarillento de la piel. Aquellos niños que toman leche materna o que se alimentan del pecho, se ha visto que lo tienden a tener más frecuentemente también. Eso no es una razón por la cual dejar de hacerlo, porque son mucho mayores los beneficios que la leche de pecho tiende a dar. Lo que algunas personas recomiendan es, si se nota que se pone amarillo el niño, dejar de dar pecho por algunos días para facilitar que pueda disminuir. De igual manera, si el niño es prematuro, puede tener un mayor riesgo. Entre más prematuro es, más alto es el riesgo de que pueda desarrollarlo y que una cantidad más mínima pueda afectarle. Gracias a Dios por la naturaleza que nos ha dado, y a través de esto nos provee una gran cantidad de soluciones para muchos de los problemas. En años muy atrás se notó de que aquellos niños que cuando estaban en el hospital, los que estaban más cerca de la ventana, tendían a tener menos ese problema comparado con los que estaban más contra la pared, que no les daba mucho la luz del sol. Y todavía el día de hoy es el tratamiento: bañitos de sol durante la mañana, durante la tarde, o tenerlos durante el curso del día cerca de la ventana, es algo que soluciona muy rápidamente ese problema. Pero recuerden, es muy importante también saber qué nivel es el que tenga su niño en cuanto a la bilirrubina. Consulte con su médico para mayor información. Esperamos que esto haya sido de buena ayuda para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Qué rápido se pasan estos momentos de meditación y consejos. Es una bendición iniciar el día con la dirección de Dios. Si usted está leyendo la Biblia para terminarla en un año, puede ver en la pantalla los capítulos para hoy. Agradecemos a Dios por todos ustedes y rogamos que les ayude en todos sus planes. Hasta el día de mañana.